Bueno, yo les voy a hablar sobre el debate social que hubo acerca de la educación de las mujeres en la época moderna y, claro, hemos visto estos días, sobre todo con el título del Congreso, que se hablaba del alma de las mujeres. Debo confesar que cuando Javier me pidió el título de mi exposición, pues yo le mandé otra que no era esta que han visto ustedes, de El talento no tiene sexo, sino El alma no tiene sexo. Pero me pareció un poco fuerte que en un congreso que se titulaba El alma de las mujeres apareciera aquí yo diciendo que el alma no tenía sexo. Entonces le dije rápidamente, ay Javier, no, prefiero recoger las palabras de Pulén de la Bar, al que ahora me referiré, que las palabras de Feijóo. Y entonces reculé y puse El talento no tiene sexo. Pero lo primero que quizá debemos preguntarnos cuando hablemos de lo que es la educación en la época moderna es estas preguntas que yo he formulado y que las tienen en pantalla. ¿El alma es masculina o femenina? ¿Y el talento? ¿El alma de los hombres y de las mujeres son iguales o distintas? Bueno, en los debates que hubo en el antiguo régimen sobre la educación femenina se sostuvieron las dos versiones, pero al final se impuso la tesis de que ni el alma ni el talento tenían sexo, que en este sentido tanto hombres como mujeres eran iguales. Y no lo digo yo. Aquí tienen unas palabras de María de Zayas, nuestra gran escritora del siglo XVII, que en sus novelas ejemplares ya decía, las almas no son varones ni hembras. Y en Los desengaños, en el primero dice, ¿y por qué, siendo hechos de la misma masa y trabazón que nosotras, no teniendo más nuestra alma que vuestra alma, nos tratáis como si fuéramos hechas de otra pasta? O, aunque las mujeres no son Homeros con basquiñas y enaguas y Virgilios con moño, por lo menos tienen el alma y las potencias y los sentidos como los hombres. Y en el sexto, que ya que los hombres nos han usurpado ese título con afeminarnos más que la naturaleza nos afeminó, que ella, si nos dio flacas fuerzas y corazones tiernos, por lo menos nos infundió el alma, tan capaz para todo como la de los varones. Fíjense que estamos en el siglo XVII y María de Zayas, una mujer, quizás por sentir sobre sí el peso de una tradición que negaba a las mujeres la inteligibilidad, que tengo problemas para pronunciar, así que ustedes me van a perdonar, y que negaba a las mujeres la inteligencia y el raciocinio, por supuesto, pues se pregunta y afirma todo lo contrario. Pero será Feijóo en el año 26 cuando, en su magna obra Teatro Crítico Universal de Errores Comunes, que fue uno de los libros que más polémica desató en la España de la época, introdujo en uno de sus discursos, concretamente el 16º, al que tituló La defensa de las mujeres, y hablando sobre ellas, escribió que la alma no es varón ni hembra. Y años más tarde, ya casi a finales de esa centuria, otra escritora malagueña, pero de ascendencia irlandesa, Inés de Joyes, escribió una apología de las mujeres y en ella afirmaba, digan los hombres lo que digan, las almas son iguales, y si por mayor delicadeza de los órganos son las mujeres más aptas para un género de aplicación y los hombres por su mayor robustez para otro, nada prueba esto contra nosotros. Podemos decir que cuando se intenta abordar un estudio sobre la educación femenina en la España del antiguo régimen, hay que tener en cuenta, como premisa básica, que el concepto de educación, tal como lo entendía aquella sociedad, no encaja con el que tenemos nosotros, porque ellos, más que de una transmisión de conocimientos, hablan de lo que nosotros diríamos un proceso de formación en el cual la moral, desde luego, tiene un importante peso. El propio diccionario de la Real Academia Española nos ofrece 4 acepciones para el término educación, acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes, instrucción por medio de la acción docente y cortesía y urbanidad. Vamos a ver
a lo largo de mi exposición cuál de ellas va a ser la más cercana a lo que la sociedad del antiguo régimen entendía por educación. Si entendemos por educación el proceso mediante el cual se transmite el conocimiento, debemos convenir en que tal término debe ser entendido en toda su amplitud, es decir, analizando la pluralidad de acepciones que incluyen heterogéneas formas y medios de aprendizaje a través de la instrucción, de la enseñanza y de la escolarización, pero también a través de las experiencias compartidas que supone transferencia de técnicas y habilidades manuales muy importantes. En el plano del conocimiento, máxime cuando estamos analizando las sociedades del pasado, es necesario revisar, abandonar y hasta romper con categorías epistemológicas predeterminadas que consideran el conocimiento como el compendio de la sabiduría que conforma la cultura oficial, la también llamada cultura sabia, conservada y transmitida por la vía de la escritura a través de las universidades y demás instituciones académicas y docentes. Un conocimiento fundamentalmente teórico que no tiene en cuenta lo que nosotros denominamos también saberes, casi siempre de carácter empírico, basados en las experiencias y transmitidos a través de la oralidad, un medio en el que fueron depositarias e intermediarias las mujeres en gran medida. La devaluación social de la cultura popular hizo posible que las mujeres se convirtieran en las depositarias, las mantenedoras y las transmisoras de esa cultura no oficial cuyo nivel educativo o formativo podemos situar en el nivel más básico del aprendizaje, es decir, el de la mera recepción, al tiempo que se sancionaba oficialmente su alejamiento, su apartamiento del acceso a la cultura de la gran tradición, es decir, de aquella que implicaba transmisión de saberes en términos intelectuales, así como del proceso de creación de autoridad, el nivel más alto de la cultura. Yo, como historiadora de las mujeres y desde una perspectiva de género, creo que hay que reivindicar todo ese acervo de sabiduría popular que durante siglos fueron patrimonio de las mujeres y que se fue transmitiendo de generación en generación por la vía de la oralidad, y que al hallarse fuera de los circuitos oficiales ha sido menospreciado o ignorado por los historiadores, sin haber valorado positivamente las importantes consecuencias de su aplicación en la vida cotidiana para la propia supervivencia, técnicas de conservación de alimentos, prácticas de curación y sanación, etc. En este sentido, es verdad que la historia de las mujeres, lo decía el otro día Margarita Ortega, y yo la respaldaba, que ha sabido no solamente contribuir a esa historia global tan necesaria, sino que con su propio utillaje conceptual y metodológico ha abierto caminos que son muy importantes y que hoy se están incorporando precisamente, bueno, pues dentro de lo que es la educación femenina. Nosotros hablamos, cuando nos referimos al antiguo régimen, claramente de los saberes femeninos, tan importantes en tantos aspectos. Bien, digamos que la apropiación masculina de la gran cultura sentó las bases de la marginación femenina del conocimiento oficial, una posición respaldada por el Renacimiento al legitimar y hacer suya la afirmación de la inferioridad intelectual femenina esgrimida por las Sagradas Escrituras, perpetuada por la tradición clásica y continuada por la literatura patrística, que había reivindicado el raciocinio como una prerrogativa específicamente masculina. De esta manera, el conocimiento actuó como un espacio de poder y un instrumento de dominación que acentuó la jerarquía de los sexos. La educación o formación de las mujeres evidentemente fue un objeto permanente de atención por parte de los poderes establecidos a través de una intelectualidad masculina procedente de diversos medios. Fundamentalmente, sobre todo en la temprana edad moderna, eran medios eclesiásticos. Y se fue ampliando a otros sectores de la sociedad, incluso fueron participando algunas mujeres a un nivel minoritario, pero es verdad que intervinieron, y en el siglo XVIII, ya fuera de ese marco eclesiástico y moral, escritores de otro tipo y, desde luego, los políticos se van a interesar por el tema de la educación, cuando ésta se convierta en uno de los elementos clave del pensamiento ilustrado, al pensar que la educación era el verdadero motor del progreso y, desde luego, del perfeccionamiento de la humanidad. Y, asimismo,
como vehículo modular del nuevo ciudadano. Primero, entonces, se discutirá en este siglo XVIII, que es donde yo voy a centrar el gran debate, porque es cuando se convierte en un debate social la educación femenina. Primero se discutirá sobre el derecho a la educación y, seguidamente, sobre las implicaciones sociales del hecho educativo en los dos sexos. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, en varios puntos voy a intentar sintetizar cómo fue evolucionando dicho debate y cómo fue reaccionando la propia sociedad ante esos argumentos, ante esos contraargumentos que los intelectuales debatían, teniendo en común como objeto de debate precisamente a las mujeres. En primer lugar, quiero insistir en que a principios del siglo XVIII podemos decir que la imagen que había suscitado la gran polémica sobre las mujeres a partir de mediados de la Edad Media, que era el argumento de la excepcionalidad femenina, empezó a perder peso y a perder también credibilidad en los medios intelectuales. ¿Qué significa el argumento de la excepcionalidad femenina? Bueno, pues desde la llamada querella de mujeres, que fue una polémica que se dio en Francia fundamentalmente cuando se publica un libro, el Roman de la Rose, en el cual se hacía una especie de compendio de los vicios, defectos que tenían las mujeres. Y ante ese compendio reacciona una mujer que fue Christine de Pisan, la primera mujer escritora que vivió de la escritura, cuando todavía no se había descubierto la imprenta, y Christine de Pisan escribe varias obras, pero sobre todo escribió una que se tituló La ciudad de las mujeres, que hace todo lo contrario, reivindica y va desmontando argumento por argumento que todos esos vicios y defectos fueran intrínsecos a la naturaleza femenina. Y ello da pie a una literatura que va a ensalzar, por un lado, la llamada excelencia de las mujeres, en la cual, también llamada la literatura del elogio o de la apología de las mujeres, en el cual lo que se trataba era de buscar toda una serie de mujeres que habían sobresalido en la historia, tanto en la mitología clásica como en la tradición bíblica, mujeres que habían destacado pues, por su heroísmo, por su fortaleza, algunas gobernantes, frente a lo que se suponía que las mujeres no servían para nada, que va a ser un poco, y siendo yo ahora mismo en mi aserto muy radical, lo que venían a defender la literatura del vituperio de las mujeres. Por eso hablamos del elogio al vituperio de las mujeres. Esa literatura de la excelencia de las mujeres o de la apología de las mujeres fue transmitida a través de unos libros que fueron permanentemente editados y reeditados, y debo decir que cuando yo era pequeña, es decir, en pleno siglo XX, a mediados del siglo XX, todavía yo recuerdo que en el colegio nos daban a leer unos libritos que se llamaban Florilegios de mujeres ilustres, que no es otra cosa que estos libros a los que me estoy refiriendo, y en el cual pues, se hablaba de esas mujeres fuertes, ¿no? Las mujeres, bueno, y por supuesto Isabel la Católica estaba siempre ahí. Bueno, pues en estas mujeres donde sobresalían ya no defectos, sino todo lo contrario, virtudes, la valentía, el heroísmo, la fortaleza, la prudencia política, la sagacidad militar, la castidad, etcétera, pues fueron, digamos, tuvieron una gran expansión, y entroncando con el libro de Plutarco, Mulierum Virtutes, las virtudes de las mujeres, sobresale el libro de Boccaccio, de Mulieribus Claris, o el de Álvaro de Luna, libro de las claras y virtuosas mujeres, y que después, todavía en el siglo XVI, el de Cornelio Agripa, de la nobleza y preexcelencia del sexo femenino, o el de Juan Moya, en 1583, varia historia de santas e ilustres mujeres en todo género de virtudes. En estos libros, donde se hace esa exaltación de estas mujeres, siempre se dicen que, bueno, que efectivamente han sobresalido por esto, pero son excepcionales. Es decir, que el colectivo mujer o el colectivo femenino en su conjunto
no tienen estas virtudes, pero sí algunas mujeres. Por ejemplo, de Isabel la Católica se decía que era un hombre en cuerpo de mujer, o que tenía esos atributos viriles. Entonces, bueno, son anomalías que sucedían a veces y que nos permitía presentar a estas mujeres diciendo, ojo, que también ha habido mujeres que fueron excepcionales. Pero eran eso, la excepción, que yo siempre he mantenido que el argumento de la excepción sentó también y alimentó la misoginia, evidentemente. Bueno, pues todavía en el siglo XVIII hay algunos de ellos, y el propio discurso 16 al que me he referido, titulado Defensa de las mujeres de Feijóo, es un compendio de esta lista, este repertorio de mujeres ilustres. Enrique Flórez, en su Memoria de las Reinas Católicas, sigue el mismo formato, y Juan Bautista Cuvier, en el año 68, pues, publica Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres, con un catálogo de las españolas que más se han distinguido en ciencias y armas. Y, por último, en el 98, tenemos Alonso Álvarez, Memorias de las mujeres ilustres de España. Evidentemente, cada época tiene en cuenta sus propios patrones de conducta que debe ser tomada como ejemplo para los demás. Y, curiosamente, en el siglo XVIII estos repertorios incluyen a mujeres sabias. ¿Por qué? Porque el debate sobre la educación de las mujeres va a cobrar un nuevo sentido y, sobre todo, se va a ampliar al conjunto de la sociedad. Las mujeres también participan de este género literario y desde Christine de Pisan en La ciudad de las damas hasta Lucrecia Marinelli con La nobleza y la excelencia de las mujeres, o Marie de Gournay, Igualdad de hombres y mujeres, Madeleine de Scudéry, una de las llamadas preciosas del movimiento del preciosismo francés del siglo XVII, Las mujeres ilustres, y ya nuestra Josefa Mar de la España del siglo XVIII, su discurso en defensa del talento de las mujeres. Bien, pues este discurso, repito, había prevalecido durante toda la Edad Moderna. Ya ven que incluso a finales del siglo XVIII todavía encontramos que se sigue vendiendo y comprando, y yo he encontrado incluso a mediados del XIX. A mediados del XIX todavía hay. Lo que es curioso es ver cómo se van incorporando otras mujeres, ¿no? Otras mujeres, en razón de los patrones ideológicos del momento, del contexto social de que se trate. Esa ausencia de conocimiento, bueno, o esa imposibilidad de conocimiento o de aptitud para acceder al conocimiento, pues no me resisto a leer las palabras de Huarte de San Juan en su Examen de Ingenios del año 1575, que decía lo siguiente y que recoge, lo he tomado como uno más, porque esto era lo que prevalecía. Dice, cuando Dios formó a Adán y Eva, les organizó el cerebro, llenándolo a ambos de sabiduría. Es conclusión averiguada que le cupo menos a Eva. Es decir, que... Entonces, la razón de esto es que la compostura natural que la mujer tiene en el cerebro no es capaz de mucho ingenio ni mucha sabiduría. Así como la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así les limitó el entender y, por consiguiente, les tasó las palabras y las razones. Por lo tanto, late en todo este discurso de estos dos siglos esa desigualdad intrínseca entre los sexos que hacía a las mujeres pues, inferiores en su capacidad para acceder al conocimiento. El segundo punto que quiero desarrollar del debate va a ser cuando algunos autores pues, van a no sentirse de acuerdo con ese aserto y proclamarán lo siguiente. Entonces es cuando se reconoce la capacidad de raciocinio y de la actitud cognitiva intelectual de las mujeres y se pronuncia esta frase que yo he tomado, el talento no tiene sexo. Digamos que en medio de esa visión tradicional, pues el filósofo francés Poulain de la Barre, filósofo francés quien en la línea del racionalismo y del llamado bon sens cartesiano publicó en el año 1673, publicó esta obra, Discurso físico y moral,
donde se ve la importancia de desmontar los prejuicios, porque él lo que hace es contraponer el juicio contra el prejuicio. Y él dice que esa idea, esa noción de inferioridad femenina descansa en el prejuicio, pero que hay que adoptar el juicio, es decir, la razón, para poder criticarlo. Ese juicio es crítica, es racionalidad, etcétera. Y después del año 73, un año después, publicó otro libro, El Tratado de la Educación de las Mujeres, para las ciencias y las costumbres. Las costumbres, algo muy importante. Y después sería Feijóo, como ya hemos dicho, quien proclama lo mismo. El reconocimiento del talento femenino trajo como consecuencia la constatación del principio de igualdad entre los sexos. Me estoy refiriendo ahora a igualdad para acceder al conocimiento. No estamos hablando de derechos. En el siglo XVIII el absolutismo no contempla todavía esa dimensión humana, ni mucho menos. Entonces, cuando yo hablo aquí de igualdad, es igualdad en la inteligencia, digamos. El reconocimiento del talento trajo también consigo la idea de que las mujeres, como los hombres, eran criaturas educables y, en consecuencia, las mujeres pasarán a convertirse en sujeto activo en el nuevo proyecto educativo ilustrado. He dicho antes que en el siglo XVIII la educación va a ser objeto de controversia pública. Primero se debate qué educación hay que dar a la gente y después se pasará a ver si las mujeres también pueden ser susceptibles de ser educadas. Digamos que en este debate sobre el reconocimiento del talento, pues podemos recoger en los textos de la época afirmaciones de hombres, de intelectuales que hablaban de cómo, haciendo también una crítica o una autocrítica, se daban cuenta de que la educación de las mujeres o la falta de educación en las mujeres no se debía a ellas, sino que se debía al propio sistema social, a los hombres, que eran los que estaban detrás de ese sistema. Y entonces, pues vamos a encontrar que tanto individualidades muy señeras, pues como ahora vamos a ver, algunos de nuestros grandes intelectuales, como también otros medios de difusión, como la prensa. La prensa es interesantísima, la prensa del 18, que es una prensa de opinión más que de noticias, pues se va a hacer eco de toda esta polémica. Y algunos autores, pues con una cierta ironía, como Cadalso, quien los eruditos a la violeta, hace esta frase diciendo, poniendo en boca de una mujer: soy mujer y, por tanto, en el sistema de las gentes no me han educado con el conocimiento de las matemáticas, teología, filosofía, derecho público y otras facultades serias, porque los hombres no nos han juzgado aptas para estos estudios. El por qué yo no lo sé, ni creo que lo sepan ellos, dice Cadalso con mucha ironía. Jovellanos, mucho más serio, como era él en todo, en su informe sobre el libre ejercicio de las artes, dice: nosotros fuimos los que, contra el designio de la providencia, las hicimos débiles y delicadas. Acostumbradas a mirarlas como nacidas solo para nuestro placer, las hemos separado con estudio de las profesiones activas, las hemos encerrado, las hemos hecho ociosas y, al cabo, hemos unido a la idea de su existencia una idea de debilidad y flaqueza que la educación y la costumbre han arraigado más y más cada día en nuestro espíritu. Josefa Mario Orbón, una mujer muy interesante del siglo XVIII, que escribe varias obras. Han visto ustedes que antes he citado su discurso sobre el talento de las mujeres. Escribe también esta, Memorias sobre la admisión de señoras en la sociedad madridense, una de las sociedades económicas de amigos del país, la perteneciente a Madrid, más importante, a propósito de crear, de que las mujeres pudieran entrar en este tipo de sociedades. No voy a entrar en ello porque es muy largo. Y luego escribiría un libro también muy interesante, al que también voy a aludir, La educación física y moral de las mujeres. Bien, pues en esta memoria dice:
No contentos los hombres con haberse reservado los empleos, las honras y las utilidades, en una palabra, todo lo que pueda animar su aplicación y desvelo, han despojado a las mujeres hasta de la complacencia que resulta tener un entendimiento ilustrado. Nacen y se crían las mujeres en la ignorancia absoluta. Aquellos las desprecian por esta causa. Ellas llegan a persuadirse de que no son capaces de otra cosa y, como si tuvieran el talento en las manos, no cultivan otras habilidades que las que puedan desempeñar con estas. La rueca, de la que nos hablaba en la mano, de la que nos hablaba Vives y otros moralistas del 16, pues sigue aludiendo a esas habilidades a las que debían dedicarse las mujeres todavía a estas alturas. Un autor al que normalmente no se le cita en relación con la educación femenina, pero a mí me parece muy interesante porque León de Arroyal es uno de los preliberales más interesantes que tenemos entre los escritores de la segunda mitad del siglo XVIII. En este libro habla también al respecto y dice: el descuido con que se ha tratado la educación de las mujeres es, a mi ver, la principal causa de los males y desórdenes que nos oprimen, y la deliciosa mitad del género humano la tenemos destinada a nuestra servidumbre y a la brutal saciación de nuestros apetitos. No solo las hemos privado de su libertad y de los derechos que como a nosotros les competen, sino de la claridad y luces que proporciona la ilustración y el estudio. Fíjense en las fechas, he intentado ponerlo para que vean cómo va a ir evolucionando conforme avanza el tiempo este debate y cómo la autocrítica que hacen algunos autores abogando por esta educación de las mujeres va a ser muy interesante. La propia Inés de Joyes, ya citada en su Apología de las Mujeres, dice: no puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aun de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas. Nos tratan muchos hombres como criaturitas destinadas únicamente a su recreo y a servirlos como esclavas, o como monstruos engañosos que existen en el mundo para ruina y castigo del género humano. El otro día, el miércoles, se hablaba aquí del Malleus Maleficarum, que aunque es de los años 80 del siglo XV, bueno, pues si lo leemos, ese sí que es un compendio de la maldad que simbolizamos las mujeres. Bien, le decía antes a Javier que yo me iba a referir también a un exjesuita, a Pedro de Montengón, que escribió, él es muy famoso por haber escrito una obra educativa, el Eusebio. Él había tenido mucha influencia de Rousseau y, igual que Rousseau había escrito el Emilio, pues él escribió el Eusebio, aunque con bastantes diferencias. Y escribió también una novela histórica, cuando todavía no se había acuñado tal término, que se titula Eudosia, hija de Belisario. Y entonces hace una reflexión profunda sobre el tema de la educación femenina. A la creencia humanista de la perfectibilidad humana mediante la educación, por supuesto cristiana, el pensamiento ilustrado le incorpora una dimensión utilitarista, de manera que convierte a la educación en el motor de progreso capaz de contribuir a la felicidad pública, como paso previo a la consecución de la prosperidad nacional. Quiero que tengan ustedes muy presente que el tema de la educación forma parte de un proyecto mucho más general que compete al Estado, incluso pues cuando ya ese Estado absolutista caracterizado por una sociedad estamental, está haciendo aguas, presenta las primeras fisuras y está ya en el horizonte finisecular del siglo XVIII el modelo liberal. Josefa Amar, otra vez, en su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, escribe: será del caso que las mujeres cultiven su entendimiento sin perjuicio de sus obligaciones. Lo primero, porque puede conducir para hacer más suave y agradable el yugo del matrimonio. Lo segundo, para desempeñar completamente el respetable cargo de madres de familia. Y lo tercero, por la utilidad y ventaja que resulta de la instrucción en todas las edades de la vida. Pero mientras la educación no se encamine a estos puntos, nunca será general el edificio. El pensamiento ilustrado
concibe la educación en sentido universalista, algo novedoso completamente, porque hasta el momento la educación ha sido considerada un privilegio. Y ahora propugna su accesibilidad a todos los individuos, pero no pensemos que se trata de una educación igualitaria, porque va a ser diferente o matizada en función de dos variables o criterios, los socioestamentales y el género. ¿Qué significa esto? Pues significa que las personas, los hombres y, por supuesto, las mujeres, recibirán una educación adecuada a su rango social, es decir, según su estamento de adscripción en la sociedad estamental. En este sentido, pues las niñas del estamento llano, y eso lo formuló muy bien Campomanes, pues ¿a qué educación van a ser encaminadas? Pues claramente hacia el aprendizaje de un oficio. Hacia el aprendizaje de un oficio tenemos que tener en cuenta, y como telón de fondo, los ideales de una monarquía reformadora, imbuida de algunos de los puntos del pensamiento ilustrado, que concibe el progreso de una nación por el enriquecimiento, económico. El tema de ampliar la población activa estaría como uno de esos objetivos, pero también acabar con la ociosidad, que era otro de los grandes objetivos que perseguía la monarquía ilustrada. Entonces, para las niñas del estamento llano, efectivamente, se piensa que lo mejor sería dotarles del aprendizaje de un oficio. No les hace falta para nada los conocimientos intelectuales. En todos los casos que tenemos ya estudiados de escuelas para niñas de lo que hoy llamaríamos formación profesional, se dice que si alguna vale y quiere aprender a leer, pues que la maestra le enseñe, pero no era obligatorio. En cambio, para las mujeres de esas clases medias emergentes, de esa burguesía o de la nobleza, todo lo contrario. Para la nobleza he recogido un elogio fúnebre de la, a ver, voy a poner la gafa, pues no lo veo bien, de la marquesa de Grimaldo, María Francisca Irene de Navia y Belet, que apareció en el Memorial Literario, un periódico, en el que se dice: las señoras ilustres, estoy leyendo textualmente, nunca tendrán disculpa de no aplicarse a las letras y parece que defraudan una parte de su gloria en no dedicarse a ellas. Es decir, que la educación superior, sí que está implícita en la idea de lo que significa una mujer de la aristocracia, una mujer de la nobleza, una mujer de esos grupos superiores de la sociedad. No debemos olvidar que en este momento la propia reina, doña Bárbara de Braganza, a mediados de la centuria, ha creado un colegio para las niñas nobles, el colegio del Real Monasterio de la Visitación, llamado también de las Salesas Reales, un convento acogido bajo el Real Patronato y que, no sería ya un convento como los anteriores de la época de los Austrias dedicados a la vida contemplativa, sino ya se dedica a la actividad docente, algo muy novedoso también en esta época, tan novedoso que se trae a unas monjas desde Chamberí a las salesas o las visitandinas, como también se las llama, que habían sido creadas por Juana Fremiot de Chantal. El profesor Javier Burrieza acaba de editar un libro sobre las salesas de Valladolid, pero se remonta a los orígenes de esta orden religiosa que nace con una decidida vocación docente, pero orientada hacia estas niñas de la nobleza. De manera que incluso la propia monarquía asume esta necesidad y, ya digo, fue la propia reina doña Bárbara de Braganza. Y para los grupos intermedios de la sociedad, pues evidentemente van a tener unos contenidos y una orientación que estaría en consonancia con el modelo, con el prototipo, con el arquetipo de mujer que se difunde en este momento, que es la mujer doméstica. Y ustedes dirán, pero si la mujer doméstica, si leemos a Vives, si leemos a todos a Fray Luis de León, es lo que han dicho siempre. Sí, pero esta mujer doméstica está también adaptada a los nuevos tiempos y es la burguesía, con su idea de la domesticidad, la que conforma un nuevo modelo de mujer doméstica en el que
La mujer va a ser fundamentalmente encargada de la administración del hogar, de ahí la importancia de una enseñanza que va a ser la economía doméstica, y además va a ser ensalzada en una tarea muy importante que hasta el momento no se le había valorado como ahora, que es su tarea educadora de sus hijos. Entonces, es de nuevo la mujer doméstica, pero adaptada, podríamos decir, a los presupuestos de la burguesía. Entonces, podemos decir que esta educación, que forma parte de este amplio proyecto social enarbolado por la monarquía, descansaría en estos 3 puntos. La educación forma parte del nuevo orden social propugnado por la burguesía, que acabará desembocando en el régimen liberal, en el cual se le adjudica a las mujeres la función de modelar al nuevo ciudadano. En el contrato social que subyace en el orden liberal se define la naturaleza femenina por sus funciones sexuales y reproductoras, convirtiendo a la mujer en una criatura doméstica frente a la naturaleza masculina caracterizada por sus derechos cívicos y ciudadanos, que hace de los hombres criaturas políticas. Esta doble denominación, criaturas domésticas versus criaturas políticas, es lo que la burguesía elevará como ideal, y veremos en el siglo XIX el llamado ángel del hogar, que es esa mujer doméstica, pero ya digamos, con otras funciones a desarrollar en su casa. La construcción, entonces, de las identidades genéricas, es decir, de género, forma parte de ese nuevo proyecto social educativo en manos del Estado. Ya no serán únicamente los moralistas y eclesiásticos los que se encarguen de difundir el modelo ideal de mujer, sino que ahora son individuos procedentes del mundo laico, políticos y escritores. Si ustedes leen toda la literatura de la segunda mitad del siglo XVIII, pues autores como Leandro Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte, Cadalso, bueno, los que yo he citado, se darán cuenta de que están trayendo también a sus páginas, a las páginas de sus obras, todo un debate que hay también en paralelo al de la educación femenina sobre los matrimonios, sobre las costumbres. No olvidemos que ahora primero lo hará muy bien el barón d'Holbach, pero después otros autores y filósofos hablarán de la importancia de las mujeres en la modulación de las costumbres y sobre todo de atemperar a los hombres en esos modales. De manera que este modelo educativo es muy importante porque está sentando las bases de lo que será la mujer burguesa, ese ángel del hogar que tendrá su triunfo claramente en el siglo XVIII. Evidentemente, voy bien, ¿no? Evidentemente, un autor al que hay que hablar, del que hay que hablar cuando se habla de la educación femenina es Rousseau, que en su libro El Emilio, que es un tratado educativo, el libro quinto se lo dedica a Sofía, la compañera de Emilio, y hace un detallado, profundo y reflexivo estudio sobre lo que debe ser esa mujer doméstica, por supuesto complementaria y subsidiaria del hombre en todos los sentidos. Lo resume en estas palabras: la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos estando mayores, aconsejarlos, consolarles, hacerles grata y suave la vida, son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Yo creo que las palabras con que Rousseau resume estos principios de lo que debería, según él, ser la educación femenina, es todo un ejemplo. Entonces, en este contexto social, ¿cuál es la educación que se considera ideal para ser ofrecida a las mujeres? Pues se habla de una educación física e higienista. Ahora, por eso siempre es muy importante contextualizar, en este caso, los debates, la preocupación por la higiene, que es algo que se va a hacer ahora muy importante, implicaría en esta educación física e higienista, por ejemplo, la crianza de los niños, lo que significa el aseo, lo que significa el fortalecimiento del cuerpo. Bueno, esto traería consigo también otros debates sumamente interesantes sobre la lactancia materna, lactancia mercenaria, sobre las costumbres
en el cuidado de los niños, sobre el fajado, el no fajado, no sé si me siguen. En segundo lugar, una educación moral, evidentemente. También se tiene en cuenta ya las buenas maneras, lo que llamaríamos los modales. Desde que Erasmo, en el siglo XV, en el año 30, creo que fue en 1530, publica un tratado sobre la educación civil, sobre la civilidad, que fue muy importante porque revoluciona los tratados de, podríamos decir, cortesía, dirigidos hacia una élite, él lo hace en plan universal, pues también la literatura de la civilidad había ido cobrando terreno. Y en el siglo XVIII tenemos la explosión de una gran literatura de civilidad, tanto la dirigida a los niños como la dirigida a las niñas. Esas son, y vuelvo al ejemplo que había dicho yo, cuando yo era pequeña, en el colegio nos leían, entonces la lectura oral era muy importante, como en el antiguo régimen, y se leían tratados de urbanidad. Y yo algunas veces, cuando veo la falta de educación que tiene nuestra sociedad, digo, pues a lo mejor estaría bien volver a la lectura de esos manuales de urbanidad. Pero bueno, eso. Bueno, y sobre la educación moral, pues las palabras de Montengón son muy importantes porque él dice, la ciencia moral implicaba el estudio de los afectos y pasiones del ánimo para conocer cuáles se inclinan al bien honesto y loable, cuáles al mal dañoso y aborrecible. Los tres objetivos que debería cubrir esa enseñanza, según él, debían ser el de la labor y economía, en que comprendería también todo lo que toca a pulir y ennoblecer su exterior y sus naturales gracias, el del entendimiento, reduciéndolo a los principios de las ciencias más útiles, a fin de ilustrar su mente y disipar las tinieblas de la ignorancia y de los errores vulgares, y del ánimo, que es el objeto principal de la virtud para moderar los siniestros efectos del corazón y las pasiones. Con esto, y no voy a seguir porque creo que entonces me pasaría del tiempo, simplemente voy a intentar resumir algunas de las cosas que tengo aquí. Entonces, con esa educación física e higienista, con esa economía doméstica, para que las mujeres pudieran llevar bien adelante la administración de su hacienda, con una educación moral, con la adopción de buenas maneras o de buenos modales y también con la transmisión de algunos conocimientos elementales que el propio Montengón los detalla o la propia Josefa Mar, pero que se refieren a conocimientos básicos de aritmética, geometría, geografía e historia. Dice Montengón, Josefa Mar añade, por ejemplo, las lenguas vivas, desde luego la economía doméstica, dice ella, para saber llevar una casa, y incluso ella recomienda que si cultivaran las mujeres la música, el dibujo y el baile, también podría ser así. Con esto, entonces, se podría modelar esa mujer doméstica, esposa y madre educadora de sus hijos, a la que se le encomienda llevar el hogar y convertirlo en el ambiente ideal para sus moradores, tan cómodo y confortable a nivel material como agradable y cálido a nivel personal, capaz de proporcionar la seguridad necesaria para convertirse en el remanso de tranquilidad que necesitaba el marido. De su capacidad para gestionarlo óptimamente, podría obtener el éxito de convertir su hogar en un santuario doméstico, en una especie de paraíso terrestre, que el hombre necesitaba alcanzar en la tierra cuando, cansado, cuando fatigado por la lucha que tiene que llevar a cabo en esa selva en que ha convertido la sociedad, el mercado emergente, llegue al hogar y ahí, como diría mucho más tarde otro filósofo, la mujer se convirtiera en el reposo del guerrero y además en ese agente, en ese instrumento de conseguir el Edén en la tierra. Bien, podría citar más cosas, pero ya digo que no voy a seguir, pero para que vean que todavía mucho tiempo después del periodo cronológico al que yo me he referido, una mujer, George Sand, a mediados del siglo XIX, decía: «A las mujeres nos dan una educación deplorable.
Ese es el mayor crimen de los hombres contra ellas. En todas partes, los hombres introdujeron abusos y monopolizaron las ventajas de las instituciones más importantes. Han logrado la esclavitud y la degradación de las mujeres, una condición que ahora afirman fue instituida por Dios y es parte de una ley inmutable. Si para Kant acceder a las luces, al conocimiento, suponía lograr la mayoría de edad, las mujeres nunca tuvieron esa oportunidad al negárseles el acceso al conocimiento, por lo que en los albores del liberalismo el colectivo femenino siguió anclado en la minoría de edad. Como eternas menores, sin el reconocimiento de una personalidad jurídica completa, siguieron sometidas a la autoridad marital o paterna y la educación no estaría a su alcance hasta bien entrado el siglo XIX y el XX. Muchas gracias.